Resolución de triángulos rectángulos, trigonometría. El tema de hoy, resolución de triángulos rectángulos. Vamos a hacer problemitas de trigonometría. Vamos con el ejercicio número 1. Vamos con el primer ejercicio. Ahí tenemos. Dice el primer ejercicio: uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 centímetros. Hasta ahí. Mientras tanto, dibujo mi triángulo rectángulo. Dice bien claro, triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Uno de los catetos, dice, ahí está, vamos a dibujar así grandote, hacha, nuestro triángulo rectángulo. Uno de los catetos, cualquiera. ¿Cuál es el cateto? Dijimos en un triángulo rectángulo. A ver, el triángulo rectángulo va a tener los siguientes ángulos. A, con mayúscula los ángulos. B y C. Esos son los ángulos. Los catetos son sus lados. Si es A mayúscula, el que está en el frente va a ser A minúscula. Si es B mayúscula, el que está en el frente, B minúscula. Esos son los lados, los que están con letras minúsculas. Si es el ángulo C, el que está en el frente, C minúscula. Listo. Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 centímetros. ¿A cuál le ponemos? ¿Al B? Al C le pondremos. Uno de los catetos, al C. No a la A, porque la A sería hipotenusa. Y no dice hipotenusa, dice uno de los catetos. 4,8 centímetros. Ahí está en el dato. Y el ángulo opuesto a este cateto mide 54 grados. El ángulo opuesto, miren, ¿quién está el ángulo opuesto? La esquina. Ah, esa esquina mide entonces 54 grados. Anoten 54 grados. 54 grados. ¿Listo? Seguimos. Halla la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. ¿Qué me falta? Me falta el lado B, el lado A, el ángulo A ya tenemos por si acaso. El ángulo A está en la esquina. Esta esquina mide 90 grados. Automático en un triángulo rectángulo. 90 grados ya hay. Me falta el ángulo B. Calcularemos primero el ángulo B. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular el ángulo B? Anotamos. Cálculo. Anoten. Cálculo. No puedo escribir, ¿no? No puedo escribir. Algo pasa con mi pulso. Pero no hay problema, hay solución. Cálculo. Vamos a anotar. Cálculo de B. B mayúscula significa ángulo, ¿ya? Del ángulo B. El ángulo B vamos a calcular. ¿Listo? B mayúscula significa B. Vamos con el ángulo B. Ahí está. Cálculo de B. Para calcular uno de los ángulos, recuerden siempre la regla. A es 90 grados. Los ángulos agudos, la suma de los ángulos agudos me tiene que dar 90 grados. Quiere decir que el ángulo B más el ángulo C, toda la vida 90 grados. Ángulos agudos. Agudos se llama a los que están en la esquinita. B no tenemos. Pero el ángulo C sí tenemos. ¿Cuánto vale el ángulo C, Belén? ¿Cuánto vale el ángulo C? 4,8. 4,8 el ángulo. No, el ángulo C, 54 grados. 54 grados. Igual a 90 grados. El ángulo C, la esquina es el ángulo C. Este parece 540, ¿no? Voy a arreglar, ¿ya? Vamos a arreglar. Que parezca verdadero 54 grados. 54 grados. Este es el ángulo C. Hay que hallar el ángulo B. También, eso estamos haciendo en busca de este ángulo B. La suma de los dos ángulos agudos, B más C, siempre 90. Reemplazamos el que tenemos, C, 54. Necesito el ángulo B. 54 grados al otro miembro cambiado de signo. Si está con más, con menos, 54 grados. El ángulo B vale entonces, ¿cuánto vale, Stephanie, el ángulo B? 66 grados. 36. Ah, gracias, muy bien, 36 grados. Muchas gracias, Stephanie. Ahí está,
36 grados. Anotaremos. Ya está completo. 36 grados. Vale el ángulo B. Los ángulos completos. ¿Qué me falta? El lado B y el lado A. ¿Listo? Cualquiera podemos calcular primero. Puedo calcular el lado A. El lado A calcularemos primero. ¿Listo? Cálculo del lado A. Entonces, cálculo del lado A. Lado A. Aquí así directo. Lado A. Pero entre comillitas para que no parezca lado A. Así. Lado A. Pero ese lado A, ¿qué se llama para nosotros? ¿Qué se llama para nosotros el lado A? En este triángulo. Eso, muy bien. Es la hipotenusa. 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 ¿Listo? La hipotenusa es. La hipotenusa es para nosotros, en pocas palabras, es el lado A. ¿Listo? La hipotenusa. Ahí tenemos. La hipotenusa. Lado A, hipotenusa. Recuerden las funciones trigonométricas. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? No me va a servir porque no tengo B. Cuando tengo dos lados es Pitágoras. Pero se pueden parar en un ángulo. Miren, en cualquiera, en 36 o en 54 se paran ustedes. A ver, me voy a parar. Me ubico en el ángulo de 36 grados. Al lado se llama cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica? Coseno. Coseno del ángulo, de cualquier ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nunca se olviden, por favor. ¿Ya? Coseno. Ahora, ¿qué ángulo? ¿Dónde se han parado? Coseno del ángulo de 36 grados. 36 grados. Es igual. Cateto adyacente, el que está al lado, 4,8. Ese es 4,8 Belén. 4,8 centímetros. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es? No tiene valor. Solamente A. A anotamos. ¿Listo? Un simple despeje A va a subir arriba a multiplicar y coseno va a ocupar su lugar de A. El lugar de A. El despeje es de que te fácil. Entonces diremos que A va a ser igual a 4,8 centímetros sobre coseno de 36 grados. Por favor, a la máquina, ¿cuánto sale coseno de 36 grados? Ese es el valor de A. 0,90. 0, 0,81. 0,81. no creo que sea 0,1. Revisa nuevamente, a ver. 0,81. 5,93. 0, no puede ser 0 porque... 5,93. Ah, 5,93. Sí, puede ser esto, centímetros. A ver, revisa, Belén. 4,8 dividido entre coseno de 36. Revisa tu calculadora, tal vez está en otro sistema. El ángulo no estás reconociendo bien tu calculadora. Tiene que estar en el sistema DEC. Sistema sexagesimal tiene que estar. Ya soy profe. ¿Sale? ¿Cuántos? Está en otro. Sí, está en otro. En otro sistema, ¿no ve? Muy bien. Ya tengo el ángulo, ya tenemos la hipotenusa, solo me falta un lado. Ya tengo la hipotenusa que vale 5,93 centímetros. Lo que me falta calcular es el lado B. Se pueden parar en el mismo ángulo. Mira al frente, cateto opuesto. Mira al frente, cateto opuesto. Sobre cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es... ¿Qué es? Vamos. Tangente. Tangente. Entonces vamos a decir cálculo de B. Lado B. Lado B. Vamos a calcular ahora, ¿ya? El lado B. Es un cateto ese. Lado B. Tangente. Muy bien, señorita. Toda la vida recuerden que la función tangente
tangente de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Cateto adyacente. ¿Dónde se han parado? Ahí tienen que ubicar tangente, cateto opuesto es B, cateto adyacente es C. Entonces digo tangente del ángulo 36 grados. 36 grados es igual cateto opuesto B. B es el cateto opuesto sobre cateto adyacente 4,8. 4,8 centímetros. Despeje 4,8 está dividiendo al segundo miembro a multiplicar. Vamos a multiplicar, va a quedar 4,8 centímetros por tangente de 36 grados. Eso es igual a B. ¿Listo? ¿B cuánto vale? ¿B cuánto vale a la calculadora, maquinistas? 3,48. 3,48 centímetros. ¿Sacaron todos ese valor? Profe, pero no se redondea a 3,49. Ah, ya, si hay un Porque después de 3,48, 7 sale. allá en 49 es de donde haremos, ¿ya? Con dos decimales vamos a trabajar y vamos a redondear el último decimal. 49 si se puede, perfecto. Ahí está. 3,49 centímetros. ¿Qué más me pide? Halla la medida del resto de los lados, ya está, y de los ángulos del triángulo. Ya está todo. Misión cumplida. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está el siguiente ejercicio. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 15 centímetros. Entonces, triángulo rectángulo, como dice en un triángulo rectángulo, aquí está el triángulo rectángulo. Ahí. La hipotenusa, ¿cuánto mide? Dice. La hipotenusa mide 15 centímetros. Bautizaremos. Siempre van a bautizar. Ahora podemos decir a este que se llame el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, no importa. El lado opuesto al ángulo A minúscula. El lado opuesto al otro lado C minúscula. Y el lado opuesto que va a ser la hipotenusa B minúscula. Listo. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Dice, la hipotenusa mide 15 centímetros. Hipotenusa, ¿cuál es? ¿A, B o C? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál de los lados? ¿Cuál? El B, ¿no? Esta es la hipotenusa, siempre 15 centímetros. Le pondremos su valor, 15 centímetros. ¿Listo? La hipotenusa mide 15 centímetros y uno de los catetos mide 12. ¿Cuál? Uno de los catetos dice, este A, 12 centímetros. Uno de los catetos, listo, ese que sea. Calcula la longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. Muy bien. Del otro cateto. C es el otro cateto, lado C. Calcularemos lado C. Lado C, aquí voy a poner lado C. Es el otro cateto, ¿no ves? C minúscula vamos a poner, ¿ya? A calcular el lado C. Calculamos el lado C. ¿Cómo puedo calcular el lado C? Miren, tengo los tres lados, dos lados tengo, la hipotenusa y un cateto. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Ahí está la hipotenusa, digo el teorema de Pitágoras. Hipotenusa, tenemos el dato. Los centímetros no voy a trabajar todavía. Solamente con los numeritos. Voy a decir, en lugar de hipotenusa, 15 al cuadrado es igual. Cateto, 12 al cuadrado. El otro cateto, C, no tengo, entonces se queda como C nomás, pero al cuadrado. Necesito C.
está con más c cuadrado en el segundo miembro. Al primer miembro menos c elevado al cuadrado. Se queda 12 elevado al cuadrado, 12 por 12, cuidado me digan 24, no es 24. 12 al cuadrado, ¿cuántito es? Muy bien, Stephanie. 144. Está más 15 al cuadrado, al segundo miembro cambiado de signo. Ya no va a ser con más, va a ser con menos. 15 al cuadrado, ¿cuántito sale? 225. 225, muy bien, gracias. Sí, miren, seguimos manejando, se sigue quedando menos c al cuadrado. Es igual, signos distintos es esta. Signo del número mayor, menos va a ser, ¿no? El 225 es el mayor. 225 menos 144. 81. 81. Muy bien, muchas gracias. Cuando en ambos lados está el negativo, podemos simplificar. ¿Listo? Además, recuerden que el cuadrado se despeja al otro lado como raíz cuadrada. A despejar. Y solo va a quedar c. El lado c es igual. El exponente cuadrado como raíz cuadrada de 81. Raíz cuadrada de 81, ¿cuántito es? 9. 9, gracias, Stephanie. Muy bien, así. ¿Ya está? Miren qué facilito. Ya tenemos un lado. 9. Ah, pero le devolvemos su, ¿qué? Su unidad. ¿Cuál era su unidad? Centímetros. 9 centímetros. ¿Listo? Devuelto. Me faltan los ángulos. Me falta, solamente tengo este ángulo de la esquina de B que es 90 grados. Pero dijimos que la suma de los dos ángulos agudos, aquí A y C, tiene que darme 90 grados. Entonces, ¿cuál quieren calcular? A ver, 90 grados. No tengo uno, pero. ¿Cuál quieren calcular? A, calculamos primero. Mire, calculamos A. No tenemos el ángulo A. Nos paramos ahí. Miro al frente, cateto opuesto. Miren, voy a calcular este ángulo. Miro al frente, cateto opuesto. Sobre hipotenusa, ¿qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica tenemos? Seno. Eso, seno, ¿no? Ángulo A vamos a calcular, ¿ya? El ángulo A vamos a calcular. El ángulo A. Calculamos el ángulo A. Estamos en busca del ángulo A. Ahí vamos a anotar. Y para el ángulo A me he parado en el ángulo A. He mirado al frente, cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, seno, me ha dicho. Muy bien. La fórmula es entonces seno de un ángulo cualquiera, de un ángulo agudo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos valores. ¿Dónde se han parado? En el ángulo A. Entonces ahora vamos a decir seno del ángulo A es igual, cateto opuesto, el que está al frente, 12 centímetros. 12 centímetros. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa, 15 centímetros. ¿Qué tal, jóvenes? Qué facilito, ¿no? ¿Qué podemos simplificar? Centímetros con centímetros. También se puede terceras, pero lo vamos a meter directo a la calculadora. Lo que nos importa despejar es el seno. El seno se despeja al segundo miembro como arcoseno. Arcoseno o seno menos 1, paréntesis de 12 sobre 15. ¿Cuántito me sale? Vamos a la calculadora. Inversa seno. ¿Cuánto? 53,13. 53,13, ¿está bien? ¿Sí? ¿No? 50. Sí, sí. Está bien, muy bien. 13 grados. Listo, muy bien. Gracias, señoritas, por confirmar. Gael, ¿está bien así, sabe? Gael, vamos. Sí, profe, sale. Aunque una consulta, ¿no se puede simplificar el 12 y el 15, sacarle terceras? Se ¿No sabría puede. mejor? Se puede sacar, pero igual va a salir. A ver, sácale.
Sí, ha salido, solo que esa era mi duda. Si no, puedes. Pero como vamos a meter a la Sí, sí. calculadora, por eso lo he dejado así. Ah, ya. ¿Ya? Se puede. Eso se puede sacar mitad, simplificar. Vamos con el ángulo C. El ángulo C. Como ya tenemos el ángulo A, el ángulo C es simplemente de la suma. Los dos ángulos agudos, ¿cuáles son? A y C. Decimos la suma del ángulo A más el ángulo C tiene que darme siempre 90 grados. El ángulo A ya hemos calculado 53,13 grados más C igual a 90 grados. El ángulo C se queda 90 grados, se queda en el segundo miembro. 53 positivo al segundo miembro negativo. 53,13 grados. ¿Cuántito me sale, por favor? 90 menos 53,13. ¿Cuánto es? 36, 87. 36,87. muy bien, gracias. 36,87 grados. ¿Qué tal? Ya está, ya hemos terminado. Triángulo, rectángulo. Ya hemos cumplido todos los lados y los ángulos que le faltaban. ¿No ve? Todo ya está. Seguimos. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Los lados de un paralelogramo mide. Ahí está un paralelogramo. Tenemos aquí un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Dónde está mi paralelogramo? No hay el paralelogramo. Los lados de un paralelogramo, este se parece, pero no es. Ya, voy a dibujar el paralelogramo. Los lados de un paralelogramo, dibujamos el paralelogramo. El paralelogramo, todos conocen, ¿no? El paralelogramo, que aquí dibujaré. Así. ¿Listo? Aquí está el paralelogramo. Son iguales, por si acaso. Tienen que ser iguales este lado con el otro lado. Ese es un paralelogramo. ¿Listo? El paralelogramo. El paralelogramo. Listo, ese es un paralelogramo. Los lados dice que mide. ¿Cuánto mide los lados? 12 y 20 centímetros. 12 el más chiquitín. Este que sea pues 12 centímetros. Y el más largo 20 centímetros. ¿Entendido? Ahí está. Y forman un ángulo de 60 grados. Estos forman, ¿no ves? Este 20 también se repite aquí. 20 centímetros. 12 centímetros. Así va a ser. Y forman un ángulo de 60 grados. Aquí el 60 grados. Los dos. 60 grados. Listo, seguimos. ¿Qué más? ¿Cuánto mide la altura del paralelogramo? La altura del paralelogramo de aquí. Ahí. Esa altura me está pidiendo. La altura del paralelogramo. Esta alturita me pide. ¿Entendido? Esa alturita. Chueco está, no, ahí creo que es. Ya, muy bien. Esa altura me pide. Ahora seguimos. ¿Qué más vamos a hacer? Esa altura me pide. La misión es esa altura. Ahora, altura es la misión. En el triángulo. Ubíquense en este triangulito. Vamos en ese triangulito. Esto ya tenemos. ¿Qué hacemos? Si ustedes se dan cuenta, ese triangulito es parecido a un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Cuál parecido? Mire, aquí les voy a presentar. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Es eso? ¿Es ese triángulo rectángulo? ¿Este es? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ese es el triángulo rectángulo. Saco ese triángulo ahí. Porque es ese. ¿Qué tenemos? 12 centímetros. ¿Qué más tenemos? El 20 no, ya no. Solamente este 60 grados. El ángulo, listo.
Ah, y su área tenemos que hallar. Primero calcularemos la altura. ¿Cuánto va a ser la altura? ¿Cuántito va a ser la altura? Esta altura me pide. Esa altura. Se paran en el ángulo, siempre se paran en el ángulo. Altura vamos a calcular. Cálculo de la altura. Altura. ¿Cuánto va a ser la altura? Se paran en el ángulo, en el único ángulo que tenemos. Altura. Nos paramos en el Sale 61.18. cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Cateto opuesto. Miren frente al ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa seno. Vamos con el seno. Seno del ángulo de 60 grados es igual. Cateto opuesto, altura. Sobre hipotenusa, 12 centímetros. Vamos a ver si han sacado igual. 12 que divide al otro miembro A, multiplicar. Entonces vamos a tener 12 centímetros por seno de 60 grados, igual a la altura. La altura va a ser igual. 12 por seno de 60. ¿Cuánto es? 10,39. 10,39. Gael, ¿qué pasó? Revisa, revisa. ¿Sale 10,39, Gael? ¿Sale, sale? Sí, ¿no ve? A ver, verifiquen todos, por favor, si está bien. Verifique, multiplique 12 por seno de 60 grados. ¿Sale? 10,39. Muy bien, señorita. Excelente. ¿Listo? Hasta ahí está un pasito. Me falta calcular todavía área y su área, dice. Calcularemos el área. Área del paralelogramo. Del paralelogramo. Vamos con el área del paralelogramo. Fórmula. El área del paralelogramo es igual. La fórmula del área de un paralelogramo. El área del paralelogramo es igual a la base por la altura. Por la altura. ¿Entendido? Nada más. Base por la altura. El área va a ser igual. Base 20 centímetros. 20 centímetros. La altura hemos calculado por altura. Es 10,39 centímetros. 10,39 centímetros. El área es igual. Por favor, maquinistas, el área. 20 por 10,39. ¿Cuánto, cuánto? 207,11. Centímetro por centímetro. Centímetro cuadrado. 200, ¿cuánto? ¿Está bien? Ya. A ver, voy a verificar yo. Un ratito. 39. Muy bien. 207,8. Está bien. 8 estabas diciendo, ¿no? Esto hay que arreglar. Está bien, señorita. Qué facilito, ¿no? Centímetros cuadrados. ¿Qué tal, Gael? Ahora sí. Amigo Gael. Se ha dormido el Gael. Copie, saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos, apresurándonos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ah, caray! Vamos. Para medir la altura. Vamos, vamos, Gael. ¿Estás vivo? Se ha desmayado el joven. No, profe, estoy aquí. Ah, estás con vida todavía. Muy bien. Para medir la altura de una torre, nos situamos en un punto del suelo. En un punto del suelo. Aquí está. De aquí está midiendo primero. Este es el punto del suelo. Y vemos el punto más alto de la torre.
bajo un ángulo de 60 grados. Ahí está 60 grados. Con ese ángulo está bien. 60 grados. Nos acercamos 5 metros a la torre. Avanza 5 metros hacia la torre. 5 metros a la torre. En línea recta. Y el ángulo es de 80 grados. Vuelve a mirar la torre y su ángulo es de 80 grados. Halla la altura de la torre. Me pide la altura de la torre. Altura de la torre me pide. ¿Listo? ¿Cuál es la altura? Dice de la torre. Atiendan bien, por favor. Así los pondré un poquitín para que esté más bonito, ¿ya? Muy flaco estaba. Ahora atiendan. Me pide la altura de la torre. La altura de la torre. Altura. Es igual. Eso me pide. En estos casos, en este caso de figuritas, vamos a usar la siguiente fórmula. Altura es igual, atienda bien por favor este tipo de preguntas siempre entre los exámenes. Altura es igual a x sub 1, le vamos a bautizar, por tangente de alfa por tangente de beta. Listo. Sobre, fórmula, sobre tangente de alfa menos tangente de beta. Esta fórmula es un artificio matemático, no van a encontrar en ningún lado la fórmula. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta fórmula? Para trabajar en este tipo de triángulos. Dibujaré los triangulitos aquí, las formas de los triángulos. Puede ser para triángulos que tengan esta forma. Triángulos que tengan esta forma. Fíjese. Esa forma. O si no es como el que tenemos. Triángulos que tengan la otra fórmula. Rectángulo, obviamente. Cuidado, otro triángulo que se estén imaginando. Ahí. Ahí está. Y para ese tipo de triángulos. ¿Comprendido? Así. Ahora los datos. ¿Cuáles son, profe, los datos? Altura. Siempre, ¿no? Es la altura. La distancia entre los dos ángulos, x sub 1 vamos a bautizar. Es la distancia entre los dos ángulos, x sub 1. Estamos bautizando. Al ángulo que está cerca a la altura, alfa. El que está más lejitos, beta. El que está cerca a la altura, alfa. Que está más lejitos, beta. Para esos dos casos sirve la fórmula. X sub 1 es la distancia entre los dos ángulos. Tenemos, mire, 5 metros. A reemplazar en la fórmula, altura es igual. Mire, altura es igual. X sub 1, la distancia entre los dos ángulos, 5 metros. 5 metros. Por tangente de alfa. Alfa siempre es el que está cerca a la altura, es 80. Entonces decimos tangente de 80 grados. Por tangente de beta, el que está más lejitos y siempre es el menor, 60 grados. Sobre, a la máquina, vamos. Sobre tangente de 80 grados menos 88 parece, ¿no? Es 80 grados. 80 grados menos tangente de 60 grados. La altura, ¿cuánto es? Por favor, dícteme. ¿Cuántito es la altura? ¿Cuánto es la altura? Vamos, apure, hable. Ah, no quieren hablar, están malitos. ¿Cuánto es la altura? ¿No van a hablar siempre? Alguien, ya pues que diga cuánto es la altura. Alumnos muditos. Ya está, Gael. Nada. Multipliquen 5 metros, multiplique en sus calculadoras, por tangente de 80 grados, por tangente de 60 grados, tangente de 60 grados, sobre tangente de 80 grados, menos tiene que anotar tangente de 60 grados. Sale 12.46 grados. 12,46 grados. Muy bien, ¿se puede redondear a 47, Gael?
No sé. No, no. 12,46 siempre, no se puede redondear a 47. Creo que sí. Sí, no sé. Se puede porque es mayor. Después del 6 viene un 8, es mayor a 5, redondeamos entonces a 47. ¿Qué cositas? Metros. ¿Ya está? Esa es la altura. Aplicando esta fórmula no perdemos ni un decimal. Muy bien. Acuérdense, por favor, en qué casos, ¿ya? Fácil es recordar, miren, tangente por tangente de beta. Abajo lo mismo, solo que con menos. Y la Profe, distancia. Dime. profe, Te disculpe, escucho. a mí me ha salido el resultado de 6,93. Sale 12,46. Revisa, revisa. Revisa, a ver. No tengo calculadora. A ver, revisa, revisa. Vamos a calcular. Aquí calculamos. Mire. Anota fracción. Así. Anota 5. Tangente de 80 grados. 80 grados. Cierra siempre el paréntesis. Anota tangente de 60 grados. Cierra paréntesis. Baja abajo. Tangente de 80 grados. Cierra paréntesis. Menos tangente de 60 grados. Cierra paréntesis. Igual 12,46 redondeado a 47. ¿Así han metido los datos? ¿O sus calculadoras no tienen esta fracción? Profe, ¿sabe? Lo que pasa es que ya lo había hecho, digamos, 5 por tangente 80, por tangente 60, dividido entre tangente 80 menos tangente 60. Ah, ha dividido. Entonces así tenés que hacer. Los que no tienen esa fraccioncita así, abren primero paréntesis. 5, no es necesario que anoten por. Directo tangente de 80 grados, los que no tienen la fracción, así van a hacer. Cierra el paréntesis, tangente de 60 grados. Cierra el paréntesis. Miren, antes hemos abierto un paréntesis. Ahí, ese paréntesis cierro también al finalcito, ahí. Cerramos. Ahora sí, dividido, abre paréntesis. Tangente de 80. Tangente de 80 menos tangente de 60. 60. Mire, cierro el paréntesis que se ha abierto de la tangente y hay un paréntesis que he abierto antes, cierro. Igual 12,47. ¿Corregido? ¿Correcto? Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, hay que tener cuidado. Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. ¿Qué dice? Pablo y Luis están situados cada uno a un lado del árbol. Fíjese, a un lado del árbol. Seguimos. Como indica en la figura, calcula la altura del árbol. ¿Cuánto mide el árbol? Vamos, vamos. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Cuánto mide el árbol? ¿Alguien? Gael, ¿cuánto mide el árbol? No sabemos, ¿no, Gael? No, profe, no sabemos. Pero lo Ah, vamos a averiguar. ya vamos. Vamos, vamos. Mire, no sabemos la altura del árbol. Se ubican en los ángulos. ¿Qué hago ahora? ¿Quién podrá defenderme? Solo sabemos que tengo este lado grande y los dos angulitos. Pero tampoco están en la mitad. Tampoco están en la mitad. ¿A qué altura del árbol? Dice, ¿a qué distancia está Pablo del árbol? Esta distancia. Está combinado ya con lo que es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Un triángulo oblicuángulo. Puedo calcular, a ver, primero, ¿cómo calculamos? Más fácil para que me entiendan, tengo que usar una ley del seno o del coseno. Este no me sirve. Aquí calcularé primero, atienda bien, ya estamos adelantando el siguiente tema. Cuando tengo dos ángulos, siempre busco el tercero, el que está aquí. ¿Cuántito será ese ángulo? ¿Cómo voy a encontrar este ángulo? Siempre va a ser, a ese ángulo le bautizaremos PLA, y aunque sea A, este es el ángulo A.
La suma de los tres ángulos interiores siempre me da 180 grados. Entonces voy a decir A, aquí anotamos, cálculo ángulo A. Ángulo A. ¿Listo? Vamos a calcular el ángulo A. Vamos a calcular el ángulo A. Vamos con el ángulo A. Como tengo dos ángulos, la suma de los tres ángulos siempre me da 180 grados. Ángulo A más el ángulo P más el ángulo L. Toda la vida hasta que la muerte me sorprenda, 180 grados, ¿ya? ¿Qué ángulos tenemos? Ángulo A no tenemos, pero el ángulo P tenemos 45 grados más el ángulo L tenemos 35 grados igual a 180 grados. Esto ya atiéndanme, seguimos. A va a ser igual 45 más 35 positivo 90. ¿Todos de acuerdo? 45 más 35 no es 90, 80. 80 grados, me estaba emocionando, ¿no? Igual a 180 grados. El ángulo A vamos a hallar. 180 queda. Está con más 80, al otro lado menos 80 grados. ¿Cuánto vale el ángulo A? Fácil. 100 grados. Ya tengo el ángulo A. Ya está este ángulo A que vale 100 grados. Pero no me pide así. Yo voy a plantear directo porque después vamos a ver la ley de senos. Puedo usar la ley de senos. Mire, tengo su ángulo opuesto y su lado. Puedo encontrar este otro frente. Así. ¿Entendido? Una X forma para la ley de senos. P. P vamos a hallar, ¿ya? P. Primero, miren, ley de senos. Su lado dividido entre el seno del ángulo. Entonces voy a decir P minúscula dividido entre seno de 45 grados. 45 grados. Igual. ¿Cuál es el que tengo? Este lado tengo completo. El otro lado no tengo. Entonces el lado sobre el seno. El lado es 7,5 metros sobre seno de 100 grados. ¿Listo? Sobre seno de 100 grados. Sigo trabajando. Despejo P. Seno de 45 al otro lado a multiplicar. 7,5 metros por seno de 45 grados sobre seno de 100 grados. A la calculadora, ¿cuántito sale? ¿Cuánto vale P? Vamos a la calculadora. Aquí está nuestra calculadora. 7,5 por seno de 45 grados. Abajo. 5,39. A ver, vamos a ver. 100. 5,39 dice. 5,39 es redondeado. Correcto. 5,39 metros. Lo ponen nomás. Ahí está. Quiere decir que P vale 5,39 metros. Listo. Por la ley de senos, ¿ya? Siempre por la ley de senos. Miren, la incógnita arriba sobre el seno de 45. Con un lado tengo que comparar con este otro lado. El lado arriba, 7,5 sobre el seno de 100. Los senos tienen que igualar o bien abajo o bien arriba. Pero ya encontrar, lo más interesante es esto. Esto quiero que me atiendan. Enseguida vamos a entrar a ese tema de los ley de seno y ley de coseno. Esta parte quiero que me entiendan ya. Mire, tenemos esto. Ese es un triángulo rectángulo o alguien lo duda. ¿No ve? Miren, es un triángulo rectángulo la altura. Es un triángulo rectángulo. Ahí voy a anotar. Es un triángulo rectángulo. La altura me pide encontrar. Tengo 35 grados. Esta me va a servir. Y es un triángulo rectángulo. Y me va a servir que tengo 5,39 metros. Me sirve. Me paro en el ángulo.
Esto quiero que me atiendan bien. En ley de senos enseguida vamos a pulir. Me paro en el ángulo, mira al frente, cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, coseno o tangente. ¿Qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno. Nunca se olvide. Seno. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazo valorcito, seno, ¿en qué ángulo se han parado? Me he parado en 35 grados. Es igual, cateto opuesto, altura que necesitamos. Hipotenusa, 5,39 metros. Despejo 5,39 que divide al segundo miembro a multiplicar y ya está la altura. 5,39 metros por seno de 35 grados. Es igual a la altura. ¿Cuántito mide la altura del árbol? Calculamos, a ver. 3,1. 3,1, a ver, vamos a ver. 5,39 por seno de 35 grados. ¿Sí eso? 3,09, redondeado, 3,1, ya, pero 3,09, ya. Vamos, 3,09 metros. 3 metros, ¿no? Mide el árbol, ahí está. Esta parte, por favor. Pero además vamos recordando. Un triángulo siempre va a sumar los ángulos interiores 180 grados. Como tengo dos, por eso he podido aplicar la suma de ángulos. He despejado A. ¿Entendido? Y luego la ley de senos que enseguida vamos a pulir. El lado sobre su seno igual al otro lado sobre su seno también del ángulo. Despejando hemos encontrado P. Y se ha dado, trabajando con una parte, es un triángulo rectángulo. 35 es el ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Y despejando tenemos 3,09. Vamos con el siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos. Ahí está. Dice, esta va a estar bien, esta no está combinado. Y el otro, un error de taipeo. Ese ejercicio debería de estar en el otro lado, ¿ya? Pero vamos con esta. Fíjese, ¿cuántos triángulos rectángulos ven? 1, 2. En cada triángulo rectángulo, ubíquense, nos ubicaremos en este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo primero que estoy marcando. Listo, en ese. Se mira, ¿cuánto vale C? C es la suma de los dos pedacitos. Entonces a uno podemos decirle x sub 1 al chiquitín, al otro x sub 2. Calcularemos primero x sub 2, ya que hemos marcado, y luego x sub 1. Separa en el ángulo. Mira al frente, cateto opuesto. Sobre cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. ¿Dónde se han parado? En 40 grados. Es igual. Cateto opuesto 5 metros. Sobre cateto adyacente no tenemos x sub 2. El despeje es simplemente un cambio. X sub 2 es igual a 5 metros sobre tangente de 40 grados. A calcular, por favor. ¿Cuántito sale si es que pueden ayudarme con el cálculus? A ver, ¿cuánto sale? Vamos. 5 sobre tangente de... 5,96. A ver, vamos a ver, 5, correcto, 5,96. Muchas gracias, señorita. 5,96 metros. Ya tenemos un pedacito. Ya tengo un pedacito. Vamos con el otro pedacito. El otro pedacito x sub 1 lo hemos bautizado. Ese otro pedacito. La altura es lo mismo. Decimos, nos paramos en el ángulo de 60 grados ahora.
Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Tangente de, ¿dónde nos hemos parado? Ahora en 60 grados. Tangente de 60 grados es igual. Cateto opuesto 5 metros. 5 metros. Sobre cateto adyacente x sub 1. Un despejito, un simple despeje. Vamos con el simple despeje. 5 metros sobre x sub 1. Despejamos. X sub 1 es igual a 5 metros sobre tangente de 60. Un trueque nomás el despeje ahí, es fácil. X sub 1 sube, tangente baja. X sub 1 es igual 2.88. 2.88. A ver, 5 sobre, vamos a verificar, 5 sobre tangente de 60 grados. Igual 2,89 redondeamos. El 8, el 6 les redondea al 8 a 9. 2,89. Muy bien, joven. 2,89 metros. Pero no me piden esas partecitas. Dice, halle C. Halle el valor de C. El valor de C. Y la longitud del cable. Ah, caray. Entonces tenemos que hallar esos dos. Primero el valor de C. ¿Cuánto mide C? Ahí vamos a subir, vamos a subir, vamos a bajar. Vamos, ¿cuánto vale C? ¿Qué voy a hacer para encontrar el lado C? Ya tengo esos dos pedazos, sumamos. C es igual, voy a decir C es igual a x sub 1 más x sub 2. C va a ser igual, x sub 1, 2,89 metros. Más x sub 2, 5,96 metros. ¿Cuántito vale C? 8,85 metros cuadrados. No, 8,85 metros nomás, porque no estamos multiplicando, estamos sumando, ¿ya? Muy bien, señorita, ¿ya está? Ya hemos hallado C. Y la longitud del cable, hay dos cables, total, ¿cuánto mide el cable? Dice. Separan aquí. Cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Seno? Seno. Muy bien, bien, joven. Seno de 40 grados. Es el último, ya fuerza, fuerza. Cateto opuesto 5 metros sobre hipotenusa B. Un trueque, un trueque. B sube 5 metros, se queda sobre seno de 40 grados. ¿Cuántito es, por favor? ¿Cuánto vale B? 5 dividido entre seno de 40. 5 dividido entre seno de 40. Esta era la pregunta. 7.78. 7,88. 78. 78, muy bien, metros. Perfecto, qué bien, qué chévere. Vamos con el otro lado. Ah, cateto opuesto sobre hipotenusa, también seno. Ah, ¿no ves? Seno, seno, vamos. Seno del ángulo, ¿dónde me paro? En 60 grados, 60 grados. Es igual, cateto opuesto 5 metros sobre hipotenusa A. También el despeje es un cambio nomás. A va a ser igual a 5 metros sobre seno de 60 grados. ¿Cuántito me sale, por favor? 5,77. 5,77 metros. Ya está A. Pero no me pide separado, me dice la longitud del cable. Al decir longitud del cable también me pide la suma de los dos. A más B. El cable A más el cable B significa 5,77 metros más 7,78 metros. ¿Cuántito es? 13.55. La longitud total A más B, 13,55. ¿Está bien, Belén?
Stephanie, ¿está bien? Sí, profe. Correcto. Ya hemos terminado. Entonces, si se dan de cuenta, es repetitivo, ¿no? ¿Cuáles las funciones que usamos? Seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pitágoras pueden usar. O suma de ángulos. La suma de los ángulos agudos de los dos angulitos, 90 grados. Y la suma de tres ángulos, 180 grados. Bien, vamos a quedar aquí entonces este ejercicio para ustedes. Anótense, por favor. Hallar los valores de X y H. Este es H, ya parece B. H en el siguiente triángulo. X y H tienen que hallar. Vamos, para ustedes. Listo, vamos a quedar aquí con triángulos rectángulos.